A continuación, contamos con la presencia del abogado Marco Rubio, representante de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El abogado Rubio tiene una maestría en Derecho Comercial y Competencia de la Universidad de Melbourne. Tiene vastas experiencias en diversos estudios jurídicos reconocidos en el país y en la actualidad es especialista de concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Marco Rubio nos acompaña con el tema Tratados Bilaterales de Inversión. Bueno, muy buenas tardes con todos. Primero por agradecer a la Universidad Tecnológica Inoxial por la oportunidad que nos ha brindado para tener este foro académico y de discusión para discutir una serie de temas que son de importancia, de actualidad para los ciudadanos del Ecuador. Bueno, ahorita que estamos un poquito ya cansados y me ha tocado con la exposición al final del día, me meto directamente al tema de la ponencia que se me ha encargado para el día de hoy. Bueno, el tema es Tratados Bilaterales de Inversión, Análisis y Perspectivas. Solo un comentario introductorio a la exposición que voy a realizar. Mi exposición eminentemente es una exposición de índole jurídica por la formación que tengo. La Superintendencia de Control de Mercado no está a favor ni en contra de estos instrumentos y el análisis que voy a realizar, como mencioné anteriormente, es únicamente en base a los parámetros de índole jurídico y los precedentes que se han sentado en base a las decisiones arbitrales que se han tomado en estos temas. Bueno, los tratados bilaterales de inversión, o también conocidos como TBIs, son, si no el instrumento más importante internacional para fomentar las inversiones, uno de los instrumentos que más ha contribuido a la exportación de capitales de países exportadores de capital, países ricos, hacia otros países que buscan, mediante el establecimiento de estos instrumentos, generar una reputación y un compromiso hacia el nivel internacional de que se van a respetar ciertas garantías mínimas cuando capitales extranjeros vengan a estos países. Bueno, comenzando por la definición de inversión, la definición de inversión en inglés definen el término asset, que debe ser definido en un sentido muy amplio, porque una inversión o este asset puede abarcar una múltiple serie de objetos, puede ser inversiones en capital, construcción de infraestructura en otros países, entre otros. Salini implementó una prueba en la cual establecía que son 5 las características típicas de una inversión. La primera, que es la duración, o sea, no puede ser un compromiso que hago momentáneamente y lo saco inmediatamente del país. La regularidad de los rendimientos que se deben obtener a través de la inversión. El inversor o el inversionista, cuando hace un compromiso con un país de invertir en otra jurisdicción, tiene claro que se adhiere a ciertas reglas y ciertos procedimientos y, bueno, y también los riesgos ordinarios del negocio. En este sentido, adopta un compromiso sustancial cuando hace estas inversiones en el capital y, finalmente, la inversión tiene que generar un beneficio para el desarrollo del Estado huésped. Bueno, los TBIs otorgan beneficios extensivos a inversores extranjeros. Más adelante les voy a hablar como que 2 doctrinas en contraposición a partir de cuando se comenzaron a generar toda esta ola de expropiaciones, que fue lo que fue la antesala que generó que se produzcan las primeras suscripciones de estos tratados internacionales. La importancia de los TBIs es muy grande. Durante los últimos 45 años se han convertido en el mecanismo internacional más importante para incentivar las inversiones. Como antecedente tenemos, después de la caída de la Unión Soviética y los países en Latinoamérica ya un poco más reforzados después de los procesos independentistas que sufrimos, comenzaron una ola de expropiaciones, de nacionalizar una serie de estructuras
que dichos países consideraban esenciales. No sé, industrias de ferrocarriles o reformas agrarias que se implementaron en algunos países fueron algunos de los incentivos que tenían los países para comenzar una ola de expropiaciones que a la final generó la preocupación en países exportadores de capital para tratar de buscar mecanismos en el derecho internacional para resguardar los intereses de sus nacionales. A partir de estos hechos que mencioné, hay una proliferación de los TBIs. El primer TBI que se firmó fue en Alemania y Pakistán, me parece en el año 1959. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, un país destruido, tenía que garantizar de alguna forma las inversiones que realizaba en el extranjero. Y esto genera una competencia entre los países desarrollados, entre los países en vías de desarrollo, se involucra de manera expresa al gobierno local en el acuerdo y mejora la ejecución de los fallos en caso de conflictos. Como analizaremos más adelante, hay ciertos beneficios que han establecido el CIADI para la ejecución expedita de los fallos, que no, por ejemplo, que no tendrían que someterse a un proceso de revisión judicial dentro de la jurisdicción del país huésped. Bueno, entre esas doctrinas que les comentaba en contraposición, la doctrina postulada por el tratadista argentino Calvo decía que el nivel de protección que yo les debo brindar a los nacionales tiene que ser el mismo nivel de protección que yo les brindo a los extranjeros. En ese sentido, la compensación en casos de expropiación u otra acción adoptada por el Estado para limitar los derechos de los inversionistas debía pagarse una compensación adecuada. Y hasta ahí llegaba como que la responsabilidad del Estado, una reparación adecuada. Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos propugnaba una fórmula de una compensación oportuna, adecuada y efectiva. Esto en derecho conocemos que es una fórmula muy fuerte de regulación porque impone requisitos muy altos para el Estado que incumple las obligaciones. De pasar de adecuado, que es una palabra un poco subjetiva y que se puede interpretar de diversas maneras, a pasar a una expropiación que requiere una compensación oportuna, adecuada y efectiva, era un compromiso que muchos estados no estaban dispuestos a asumir, especialmente los estados en donde se realizaban las inversiones de capital. Es así que muchos países latinoamericanos adoptaron en sus posturas la doctrina postulada por el tratadista argentino Calvo. Es muy importante recalcar que los TBIs tienen una naturaleza contractual. Los estados en derecho público, en base a su consentimiento, se someten a un conjunto de reglas y un conjunto de obligaciones. Nadie les obliga a firmar estos tratados. En ese sentido, los principios de buena fe
y el principio de derecho internacional de pacta sunt servanda son principios importantes que se entienden incorporados también en cuando se suscribe un TBI, que los contratos deben cumplirse de buena fe. Bueno, ahora ya hablando de básicamente la estructura de los TBIs. Básicamente todos los TBIs, la mayoría de los TBIs, por cierto, han sido firmados en base al modelo elaborado por la OCDE, cubren 4 áreas en particular: requisitos de admisibilidad, tratamiento, expropiación y la resolución de disputas. En los requisitos de admisibilidad tenemos la definición de inversionista. No quiero adentrarme mucho en este tema porque hay varios fallos y precedentes arbitrales que hablan de estos temas. Es un tema también un poco complejo. Solo les comentaré que uno de los últimos casos que está pasando es un convenio suscrito por el TBI firmado entre Australia y Singapur, me parece, y una tabacalera se está acogiendo a los beneficios que brinda este tratado para la protección de ciertos derechos de propiedad intelectual, que ahora en Australia se están tratando con este plain packaging, tratando de, en la perspectiva de las tabacaleras, de menoscabar. Dentro de esto también es importante mencionar que yo he oído posturas de varios tratadistas en los cuales se manifiesta que firmar un TBI significa hacer de lado la legislación nacional. Si bien la suscripción de un TBI implica ciertos costos a la soberanía del país porque se están proporcionando ciertos beneficios a los inversores extranjeros, la legislación local siempre va a estar como que vigente en la suscripción del convenio. Si viene un convenio de este tipo y va en contra de las normas constitucionales, después de que siga todo el proceso, el convenio este TBI no va a ser ratificado. Yo diría que dejar de lado estos conceptos de la legislación local para adherirse a las negociaciones del TBI hasta cierto punto no resulta tan adecuado. También estos compromisos del Estado garantiza generar condiciones favorables para la inversión, que es un punto muy importante. Un punto muy importante porque si no se generan las condiciones adecuadas para la suscripción, es difícil que los inversionistas arriesguen un capital en un país que se caracteriza por el incumplimiento de sus obligaciones o que no proporciona los beneficios necesarios para obtener ciertos rendimientos. Dentro del tratamiento hay 3 cláusulas que son muy importantes: tratamiento nacional, nación más favorable y tratamiento justo y equitativo. Dentro del tratamiento nacional implica tratar al inversor extranjero en las mismas circunstancias que se trataría al inversor local. Hay ciertos requisitos que se tienen que configurar para que se produzca una vulneración al tratamiento nacional, entre los cuales los inversores tienen que estar en circunstancias parecidas. No puedo comparar 2 situaciones diferentes. Una vez que se determina que el inversor nacional y el inversor extranjero se encuentran en circunstancias similares, se debe determinar que efectivamente ha existido un tratamiento menos favorable al extranjero en base a la nacionalidad. Y si se justifican las 2 primeras condiciones, se produce una vulneración a menos que no haya una justificación legítima para el trato desigual. Siempre va a haber en contraposición las 2 posturas del derecho del Estado para regular hasta dónde llega y dónde llegan los derechos del inversor. Entonces, este es un debate que un poco voy a abordar más adelante. En el tema de nación más favorecida, es evitar que los privilegios que se conceden a otras naciones o concesiones otorgadas bajo otros TBIs se vean erosionadas cuando una de las partes suscribe acuerdos posteriores. La cláusula de la nación más favorecida, en otras palabras, busca asegurar que voy a dar las mismas ventajas a este país que a países que posteriormente voy a suscribir estos convenios. De esta manera evito como que prácticas como el free riding, en donde, no sé, un Estado se comprometa únicamente a suscribir los estándares mínimos en los TBIs, deseando aprovecharse de los tratados
que voy a firmar con otras naciones y así obtener ventajas mientras yo no hago ningún compromiso sustancial. Dentro del tratamiento justo y equitativo, a diferencia del tratamiento nacional y nación más favorecida, que son estándares comparativos, porque yo hago una comparación en base a cómo yo trato a mis nacionales, a los beneficios que he otorgado, el tratamiento justo y equitativo es particular porque establece un piso mínimo de comportamiento, un piso que está definido en el derecho internacional. Varios precedentes arbitrales han manifestado que el tratamiento justo y equitativo no requiere un tratamiento más allá del establecido por el estándar mínimo del tratamiento de extranjeros en el derecho internacional consuetudinario. Como decía, es un estándar absoluto, constituye un piso, no es en comparación a nadie más. Y en una decisión de NAFTA Free Trade Commission, los requisitos para que se configure una vulneración al tratamiento justo, para que haya un tratamiento justo y equitativo, el Estado debería actuar en una forma transparente, de buena fe, no debe existir arbitrariedad, trato injusto, idiosincrático, discriminatorio o faltas en el debido proceso, y respeto a las expectativas legítimas y razonables. Más adelante voy a abordar un caso que fue el de Duke Energy versus la República del Ecuador, en donde el laudo arbitral determinó que Ecuador efectivamente había vulnerado este principio del tratamiento justo y equitativo. Bueno, la expropiación es uno de los temas tal vez más complejos y más polémicos dentro de los tratados bilaterales de inversión. Para que se configure una expropiación legal y de acuerdo a los parámetros, el Estado debe probar que la expropiación se realiza por bienestar público. Segundo, que ha sido en bases de no discriminación, que no estoy haciendo esto caprichosamente o porque por una razón de proteccionismo. Respeta el debido proceso de acuerdo a las leyes establecidas y se paga una compensación. Bueno, en la práctica los problemas de expropiación, una vez que se han satisfacido todos los puntos que mencionaba anteriormente, hay un problema ya práctico en la determinación del valor de la expropiación, el cálculo de los intereses. Esto también viene con la argumentación que daba en la fórmula de Howe, que manifestaba que la expropiación debe ser efectiva. Efectiva o pronta no significa que debe ser en ese momento, sino que a la final de cuentas la reparación que se ofrece al inversor debe tomar en cuenta desde el momento que se produjo la vulneración hasta el momento en que ya obtengo efectivamente la reparación de los daños. Y expropiación directa versus indirecta. Bueno, esto brevemente, la expropiación directa es cualquier acto, una manifestación de la voluntad de la administración pública en la cual tomo ciertos medios de control, constituyen una expropiación, y la expropiación directa sería, no sé, por ejemplo, si no tomo las facilidades o la infraestructura de una compañía, sino que le retiro la concesión para explotar la mina, que me dejaría sin el objeto del negocio. Ambos casos están cubiertos bajo esos de los TBIs y se debería, una vez que se pruebe los requisitos, se debe pagar la compensación debida. Bueno, en la resolución de disputas, que es uno de los puntos más importantes de los TBIs, como mencionaba, es que los estados renuncian a tratar los litigios que se produzcan entre los conflictos entre el Estado y un inversor en las cortes del Estado huésped y se someten a la jurisdicción de árbitros que, dependiendo de la sede, puede ser el CIADI o por las siglas en inglés ICSID, International Center for the Settlement of International Disputes, se acogen a las reglas que están establecidas por estas sedes. Brevemente, los procesos de designación, y voy a hablar solo de estas dos sedes porque son las más importantes y donde se han litigado la mayoría de estos conflictos. De acuerdo al artículo 37.1 de la Convención del ICSID, las partes designan cada uno un árbitro y el tercero es decidido por mutuo acuerdo entre las partes. Un comentario de esto sobre los árbitros. Los estados y los inversores tienden a elegir personas
cuyos precedentes han apuntado o han tendido hacia una otra dirección. Existe una lista en donde los estados pueden escoger a los árbitros que van a participar en el proceso, y lo que normalmente se hace es personas que se conoce o que tienen o que han participado en otros procesos similares son escogidos por las partes, y el tercero, bueno, al final es decidido por el consenso entre los litigantes. Otros de los beneficios, como mencionaba, es el artículo 53, que establece que los fallos son vinculantes y no están sujetos a la revisión judicial por las Cortes Nacionales, porque tienen el rango como que la decisión fuera emitida por la máxima autoridad judicial del país en el que del país huésped. Por otra parte, la UNCITRAL establece las reglas de arbitraje o cómo se designan los árbitros en el artículo 7.1, y es que cada parte designa un árbitro y estos dos nombran un tercero. Bueno, en los dos procesos, si no se llega a un acuerdo, existen ciertos procedimientos para asignar el tercer árbitro, lo cual por motivos de tiempo no voy a profundizar mucho, pero básicamente esto es cómo se designan los árbitros. Lo que hablaba de los costos de la soberanía. Sí, efectivamente, cuando un Estado decide suscribir un acuerdo, como hablaba, en base a su voluntad, está dejando de lado ciertos, lo que llaman algunos autores, costos de soberanía, porque lo que estoy haciendo es, de cierta manera, en algunos tratados, proveer un tratamiento fiscal más favorable, tal vez comprometerme a salarios más bajos, compromisos a generar infraestructuras esenciales, y lo más importante, o sea, el punto más importante, es que renuncio a la jurisdicción de mis cortes. Finalmente, los últimos desarrollos y disputas entre los inversionistas de estados, esto es una manera de estadísticas, hasta diciembre del 2008, mi investigación no me ha permitido avanzar más hasta diciembre del 2008, pero existió 317 disputas, de las cuales 201 han sido llevadas por el ICSID, 83 por las Naciones Unidas, 17 por la Cámara de Comercio de Estocolmo, 5 en la Cámara Internacional de Comercio y una en la Cámara del Cairo, en un conflicto que involucraba a unos países en África. De las 317 disputas, 77 países involucrados, 47 países en vías de desarrollo y 17 países desarrollados y 13 con economías de transición. Nuevamente, al final de 2008, de los 317 casos, 96 casos concluidos, 51 a favor de los estados y 45 a favor del inversionista. Esto nos provee de cierta manera que no es que necesariamente todos los fallos van en un sentido o en el otro. Me parece que en este punto hay una paridad en las resoluciones que se han adoptado a favor de los estados y a favor del inversionista. 48 casos descontinuados tras negociaciones en las cuales se llegó a un acuerdo, y 142 todavía siguen pendientes de resolución. Bueno, me imagino que este número es un poco más bajo porque han transcurrido algunos años desde las fechas de esta. Con respecto a disputas del Ecuador hasta el 2008, en el año 2008 particularmente, Ecuador afrontó 4 nuevas disputas. Igual, y fue el país con más disputas en ese año, al igual que Ucrania, seguido por Georgia y Argentina con 3 casos cada uno solo en el 2008. En total, hasta esta fecha, Ecuador es el 4.º país con más disputas a nivel mundial, con 14 casos, 9 de los cuales son producto del TBI que firmamos con Estados Unidos. Vale la pena realizar una aclaración, que tal vez valía la pena realizar al principio. Los tratados bilaterales de inversión es una disputa de inversor-estado. Estos tratados son firmados entre estados y el estado o el inversionista son los que pueden iniciar un procedimiento, a diferencia de un arbitraje comercial en donde el contrato se firma entre el inversor y el estado directamente. En los TBIs los convenios son firmados entre naciones soberanas. Y en estos casos Argentina es el primero con un total de 48 casos. Como les comentaba, ahorita les voy a hablar de 2 decisiones arbitrales en contra de Ecuador. El primero es Duke Energy Electrokill Partners contra la República del Ecuador. La resolución de este caso se produjo el 18 de agosto del 2008. El tribunal determinó, bueno, contándoles un poco del caso, era por la concesión del servicio eléctrico aquí en Ecuador. Había ciertos
la compañía en ese entonces estatal tenía que pagar ciertos porcentajes por la transmisión de ciertos kilowatts y había una penalidad en caso de incumplimiento. Dentro de los compromisos que firmó el Estado ecuatoriano tenía que asegurar maneras o métodos efectivos para que se realicen los pagos en caso de incumplimiento. El Estado ecuatoriano no adoptó las medidas necesarias para cumplir con hacer efectivos estos mecanismos de pago. En ese sentido, el tribunal encontró que el Ecuador violó el trato justo y equitativo al no implementar una garantía específica, la cual había sido claramente contemplada en los contratos de inversión. La decisión en este caso me parece adecuada. El Ecuador efectivamente no cumplió con los compromisos a los que se había comprometido y el fallo le tocó pagar una penalidad, me parece, de $5 millones al Ecuador. Por otro lado, el caso de Oxy, que era el caso en donde se trataba Ecuador tenía un programa de devolución del impuesto al valor agregado, pero que aplicaba para productos como flores u otras exportaciones. Occidental demandó al Ecuador diciendo que el Ecuador había violentado el tratamiento nacional. El fallo arbitral determinó que efectivamente el Ecuador había violentado este principio y bueno, me parece que este es un fallo un poco cuestionable y bueno, muchos autores comparten esta posición. Es un fallo inusual desde mi perspectiva porque se encuentra que dos inversores estaban en situaciones similares, pero los dos no tenían ninguna relación competitiva, entonces en ese sentido no se configuraría uno de los supuestos para que haya una vulneración del tratamiento nacional. Bueno, básicamente esa es la exposición. Espero no haberles aburrido mucho y muchas gracias si tienen alguna pregunta. Agradecemos la presencia del abogado Rubio, quien expuso el tema Tratados bilaterales de inversión